¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? En una emisión más de Fútbol Enchiloso. ¿Cómo estás, Emet? Todo bien, estimado Raúl, aquí contentos de platicar de fútbol, de un tema que nos apasiona, como lo es las Copas del Mundo. En esta segunda emisión, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, como ya podrán darse cuenta nuestros seguidores, estamos en la segunda emisión de los mundiales, de la historia de los mundiales, y continuamos con el segundo mundial de la historia, Italia 1934. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Emet? Fíjate que Italia 1934 es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque es la primera vez que interviene la política en ello. Creo que si lo primero que podemos pensar, que nos llega a la mente cuando hablamos de este mundial, es fascismo, Benito Mussolini, Italia fascista, dictadura, más allá de lo deportivo o de lo futbolero, ¿no? Después del éxito que conllevó el primer mundial celebrado en Uruguay en 1930, se desarrolló ahora ya en territorio europeo con prácticamente puros europeos. Para ser exactos, 12 selecciones europeas. Solamente 3 selecciones americanas aceptaron la invitación: Estados Unidos, Brasil y la subcampeona del momento, Argentina. Me llama la atención, por ejemplo, que Estados Unidos en su segundo mundial 2 veces acudió, siendo que es un país no con mucha tradición futbolera. Sí, sin arraigo futbolero. Cabe destacar que lo que comentas se da porque en el mundial anterior hubo un boicot, pero primero de los europeos para no asistir, o muchos de los países europeos no asistir al mundial de Uruguay. En este caso los uruguayos pues se pusieron a la misma situación o sintonía de ellos para poder boicotear el mundial de los europeos, y de esa manera países como México tampoco asisten a la justa. ¿Qué dijeron? Ah, tú no quisiste venir a mi casa, pues yo no voy a tu casa ahora, ¿no? Y quédense con su fiesta. Pero fíjate que tuvo otra particularidad, y es que por primera vez va una selección de África. Oh, sí, Egipto asiste. Egipto asiste a la segunda edición de la Copa del Mundo, el único país africano o el único país fuera de Europa y América que asiste. Es una particularidad interesante. Y también otro detalle es que cambia el formato de competencia. ¿Por qué? Porque mientras en Uruguay tuvimos grupos y de ahí directo a semifinales, en esta segunda edición tuvimos desde octavos de final, cuartos, semifinal, final. O sea, eliminación directa a un solo partido. Sí, así es, como tú comentaste hace ya unos minutos. Creo que lo que más recordamos de este mundial es la dictadura que se vivía en esos momentos en la Italia fascista, a cargo de Benito Mussolini. Y quisiera hacer énfasis en un detalle: los futbolistas de la selección italiana, donde se encontraban algunos argentinos que ya habían jugado previamente la Copa anterior, pues estaban amenazados de muerte por parte de este dictador, de que tenían que ganar sí o sí la Copa, si no pues sabían cuáles ya eran las consecuencias. Recordemos que 6 de cada 10 argentinos tienen ascendencia italiana y por lo tanto tenían el doble pasaporte. Podían jugar con Argentina así como lo hicieron con Italia. Hoy en día eso ya no ocurriría. ¿Por qué? Porque juegas con una selección y te vas a quedar con esa selección. Pero en aquel tiempo que el fútbol todavía era algo rudimentario, por llamarlo de una Si no, forma, pregúntale a Di Stéfano. Di Stéfano, ¿no? Argentina y España, ¿no? Colombia. Y Colombia, que también ahí con Millonarios. Pasaremos posteriores ediciones a hablar de esos temas. Claro, hay mucho tema de qué hablar, pero bueno, nos esperaremos a otras emisiones para tocar otros temas de interés futbolístico. Como debe ser. Aquí en este caso de Orsi, por ejemplo, que jugó para Argentina en el primer mundial. O sí, hay una anécdota con Orsi. Hay una anécdota muy interesante que contó décadas después, donde dijo: si en Montevideo hubiésemos ganado, nos hubieran asesinado. Si en Roma hubiéramos perdido, nos hubieran asesinado. ¿Qué te dice eso? Que estaban condenados sí o sí a perder en uno y a ganar en el otro. ¿Por qué? Porque la dictadura fascista del Duce, de Mussolini, los tenía amenazados que tenían que ganar sí o sí la Copa del Mundo, porque Italia tenía que ser la primera selección del mundo y tenían que demostrar la fuerza de Italia hacia el mundo exterior. Y mostrar la fuerza de Italia era mostrar la fuerza del Duce, como tal un régimen totalitario. Y en los años 30 lo vimos, ¿no? En la época de entreguerras, como el deporte, específicamente el fútbol aquí, fue utilizado como un instrumento de propaganda para las dictaduras totalitarias de Europa en el momento. La Copa del Mundo del 34 en Italia, o los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania, en Berlín. Sí, así es. Cuestiones políticas que creo que hasta la fecha las seguimos viendo. Creo que ningún mundial ha tenido, digamos, absoluta
no, ¿cómo No podemos decir? No injerencia intervención. de la política en los mundiales, pero en este particular caso se destaca mucho por el hecho de que pues prácticamente estábamos en tiempos de guerra en esos momentos donde las dictaduras eran unas dictaduras totalitarias. Y pues bueno, centrándonos un poquito a lo que fue ya el mundial, obviamente es de muchos conocido que Italia recibió pues bastante ayuda para llegar incluso a ganar esa copa, ¿verdad? Ayudas arbitrales en su camino, en su andar, sobre las diferentes llaves en las que compitió, hasta llegar a la final contra la selección de Checoslovaquia. Nadie esperaba nada, inesperado, exactamente. ¿Por qué? Porque Checoslovaquia, hoy en día República Checa y República Eslovaca, pues no era una gran selección, no pintaba para eso, pero tan así jugaron bien que llegaron a la final y enfrentaron a la Italia en el Estadio Nacional de Roma frente a 40.000 espectadores. Sí, la Italia de Vittorio Pozzo, que se convirtió a la postre en el primer bicampeón como técnico de este torneo. Quisiera comentarles un dato: en este mundial aparece Matías Sindelar, uno de los mejores, si no es que el mejor futbolista austriaco de la historia. ¿Por qué es importante mencionar a Sindelar? Porque él estaba en contra de estos temas políticos fascistas que ya permeaban durante todo el continente europeo. Más adelante les contaremos una historia porque va más relacionado con 1938, pero particularmente lo que quisiera destacar de este futbolista es que él siempre estuvo en contra de este tipo de dictaduras y dice, pues las malas lenguas por ahí, que pues estos gobiernos, particularmente el nazi, se encargó de quitarle la vida. Pero bueno, ¿qué te parece si concluimos con el análisis de este mundial en el tema futbolístico? ¿Y qué pudieras aportarnos, Emmet, para finalizar con Italia 1934? Yo pienso que Italia 1934 representó el punto de quiebre en las Copas del Mundo porque generó la visualización hacia el mundo. O sea, si bien Uruguay fue un primer modelo piloto muy exitoso, fue más regionalizado. Y por el otro lado, en Europa al desarrollarse, pues sí generó ese acercamiento hacia otras selecciones que como dijeron, que más expectativa, ¿no? más expectativa, como decir, oye, estamos en Europa, somos la cuna del fútbol, creo que podemos seguir haciendo esto, ¿no? Lamentablemente, por temas de guerra y de política, pues terminaría suspendiendo varios años, pero eso vamos a pasarlo en la siguiente emisión. Sí. Espérenlo porque el siguiente video que sigue vamos a hablar de Francia en 1938. Francia en 1938, el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. Quédense con nosotros en las siguientes emisiones porque se vienen muy buenos videos de fútbol. Saludos. Saludos.